tardes, yo soy Mario García, soy el director de Cultura del Ayuntamiento. Lo primero de todo, daros las gracias por haber venido. No se me ocurre un lugar mejor para estar en una tarde de lluvia que en casa o rodeado de libros y hablando de libros. O sea que gracias por el esfuerzo y por venir. Son los 3 primeros libros de este curso que empezamos ahora de autores locales que vamos a presentar. Venimos de presentar casi 3 o 4 al mes de autores locales. La verdad que es una maravilla que tengáis tanta afición a la escritura. Recordar que también en Torrejón de Ardoz damos cursos de escritura creativa, que también tenemos una tertulia poética que mañana viernes celebra su encuentro poético, al que os invito mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Las Fronteras. Y no me enrollo más, dejaros con Pilar, que os va a presentar a Juan Antonio, a Patricia y a Manuel con sus respectivas novelas. Muchas gracias. Bueno, novelas y poemario, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Pilar, ya me conocéis la mayoría, la responsable del Departamento de Bibliotecas. Y estamos aquí esta tarde de lluvia, está un poco mala la tarde, para escuchar a 3 autores locales. 2 de ellos ya han estado antes con nosotros presentando otras obras. Patricia es la primera vez que está aquí. Y bueno, pues yo me alegro porque cada vez la sección de autores locales que tenemos en la biblioteca cada vez es más grande, los libros se leen y espero que tengáis suerte con este libro. Y ya sin más le doy la palabra a Manuel, que nos va a presentar su libro Paralelismo Triangular. Bueno, pues el libro, como ha dicho Pilar, se llama Paralelismo Triangular, Maquiavelo, Spinoza y Marx. Es un ensayo, lleva un trabajo de bastante tiempo sobre él. No se te oye. Sube, habla más fuerte. De 3 autores que para mí son malditos dentro de la filosofía. De hecho, lo iba a titular El Triángulo Maldito, pero me sonaba película barata del Triángulo de las Bermudas, entonces preferí poner Paralelismo Triangular, que ya en sí es un título bastante absurdo, ¿no? Porque paralelismo y triangular no encaja mucho. El por qué los considero filósofos malditos y traté de unificarlos. Lo primero porque Maquiavelo es un autor muy mal y muy poco estudiado. Parece que solo nos acordamos de él por El Príncipe y con la frase que él nunca dijo del fin justifica los medios. Spinoza es un filósofo que prácticamente no existe en las historias de la filosofía, aunque es un racionalista igual de grande que Descartes. Pero bueno, tuvo la mala suerte de ser expulsado de la comunidad judía, perseguido por el catolicismo, a la vez perseguido también por el calvinismo y retomado realmente desde la filosofía a partir de mediados del siglo pasado, de Marx, ¿qué vamos a decir? Odiado por sus detractores, por parte del neoliberalismo en el que vivimos, y malinterpretado por los que han tratado de, en su nombre, poner en práctica una serie de cosas que no han pasado de ser unos regímenes totalitarios que nada tienen que ver con lo que creo que decía desde un punto de vista filosófico, evidentemente. Entonces se me ocurrió unarlos y darle un toque materialista, sobre todo a Spinoza, que se conoce más por el tema de la ética, y enfocar eso, pues, un poquito la vida de los 3, sus milagros, cómo vivieron, qué época les tocó, y desde un punto de vista tanto ético como materialista, en la parte en la que los tres se unan un poquito en sus principios fundamentales y en la consecución de sus postulados. Y bueno, es un trabajo que empecé cuando estudiaba filosofía en el curso 87-88. Me llevaba del trabajo Gabriel Armiat, el mejor epidemiologista que hay en España, ahora más conocido por una faceta más política y televisiva. Y bueno, es algo que me llamó tanto la atención porque no me había parado a pensarlo, que no he trabajado durante mucho tiempo hasta que me decidí a hacer algo no muy extenso. Yo lo considero un libro para leer y entonces el que quiera escribir el libro, de verdad, o sea, una especie de prólogo a dar una visión para el que quiera desarrollarlo. Bueno, básicamente esa es la idea del libro. ¿Ya? ¿También? Sí. Bueno, luego al final ya hacemos un turno de intervenciones y si queréis preguntarles algo, se lo preguntáis. Pues le pasamos el turno a Patricia, que nos va a hablar sobre su libro. Pocos versos bastan.
Muchas gracias, Pilar y Mario, también por comentar estos encuentros, y a todos vosotros por venir, a pesar de la lluvia, mis compañeros. Siendo la nueva debería presentarme extensamente, pero no lo voy a hacer porque creo que, tal y como resta el título de mi libro, pocos versos bastan, pues también pocas palabras bastan, y me gustaría empezar leyendo dos de los poemas de la antología poética, que no son más que una presentación de lo que yo soy, porque es una radiografía bastante fiel de una época de mi vida. Así que, si os parece bien, en esta tarde de lluvia, que leamos un poquito de poesía. Comienzo con Insoportable Imperfección, que está compuesto en terceto. Porque el mundo en un cubo no encaja, porque no puedo medir la ilusión, porque encerrar no puedo en una caja la amistad, el odio y la pasión. Porque una ciencia exacta el amor no es, porque los hombres perfectos no son. Porque 30 días no tiene un mes, sufro y me lamento en mi soledad, y sin embargo, veo lo que ves. Una vez me dijo una amistad que no se puede calcular la vida, pues hay que vivirla en libertad. Y me gustaría continuar con Alma sin cuerpo, que está compuesto como liras. Alma sin cuerpo. Mi alma está encerrada en un cuerpo que lucha con la muerte. Y yo, desesperada, deseo verlo inerte, para poder al viento gritar fuerte. Mi alma está liberada. No hay nadie que atrapar la ciencia, pues vuela despojada de un cuerpo inerte. Mi alma al cuerpo grita, no quiero verte. Estas dos composiciones pueden sorprender, simplemente un reflejo de cómo es toda la antología, ¿no? Está toda compuesta en estrofas puras, ¿no? Salvo los tres últimos poemas, que es verso libre y la prosa poética. Y puede sorprender que hoy en día todavía se publique poesía siguiendo las estrofas puras, ¿no? Porque somos más proclives al verso libre, interpretado como hacemos en la literatura y en la poesía, de forma muy subjetiva, ¿no? Porque el verso libre puede abarcar muchísimos aspectos. Entonces, aunque pueda sorprender, eso tiene una explicación que se desarrolla en el prólogo, pero quizá lo que no sorprende mucho de la temática de la antología es que pues, se tratan temas como los que se reflejan en estos poemas, la dualidad del alma y el cuerpo, la perfección en búsqueda de la aprobación, la obsesión por el tiempo, o sea, lugares comunes en la poesía y en la literatura. Eso sí que no es nada nuevo. Lo que ocurre es que quizá pueda sorprender por la edad o el momento en el que escribí esta antología. Y para dar un poco una pista, para ahorrar tiempo, voy a leer uno de los poemas en los que se refleja cuando escribí esta antología. Veréis que no tienen nada que ver con lo que acabo de leer. Hace 15 años en Madrid nací y desde entonces vivo en Torrejón. Mi vida en pocas líneas, con razón, en este corto poema resumido. No recuerdo los 3 primeros años. A los 4 tuve uso de razón. Viví los siguientes de corazón, entre promesas, sueños y engaños. Al pasar de década, desperté del sueño de la vida. En 5 años he aprendido a crecer entre extraños. Hoy veo que, al elegir vida, acerté. Este poema, que es el poema número 2, es Mi vida en pocas líneas y está escrito en cuartetos. Y bueno, da la pista de que este poemario, esta antología, no la he escrito ahora. La escribí cuando tenía 15 años, pero aunque el manuscrito estuvo, pues eso, ¿no? Ahí escondido en una estantería durante mucho tiempo, porque al fin y al cabo era una cosa de adolescente, ¿no? de niña, lo releí en una época importante de mi vida, crucial, en la que se produjo un cambio, y lo reinterpreté. Y es a lo que invito con este libro, a leerlo
quizá con los ojos de un adolescente, pero también del adulto que pretendemos ser cuando realmente todavía somos adolescentes. Y esa es la idea del poemario. De hecho, lo he dedicado al adolescente que no fui entonces y que ahora estoy intentando volver a ser. Gracias. Sí. Vale, pues ahora pasamos la palabra a Juan Antonio, que nos va a presentar Echar un pulso a Dios. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Julia va a leer un resumen de lo que es el prólogo del libro y continúa. No quisiera dejar con dudas mi sentir en los términos de donde bebo para manifestarme. Solo lo aprendido inicialmente en las enseñanzas básicas departidas por nuestros padres es lo que me impulsa a narrar sobre estos temas. Me ha costado mucho el negar la existencia de Dios, y mientras he vivido unos momentos de presión propia, hasta conseguir escribir su nombre en mayúscula. Pero me he impuesto y solo he considerado que lo que pretendía era escribir algo que os pudiera hacer pasar un rato tranquilo, inquieto, desesperante, hasta diría yo, incrédulo. Dios ha creado el mundo que conocemos para expandir el bien por todo ese mundo. Y también me atrevería a decir que el mal, porque ahí está y solo ha salido de la creación de Dios que llegó a término y no encuentro otro lugar ni otro sitio de cómo ha aparecido el mal que no lo sea a través de Dios, pues Él lo creó todo. Y nos preguntamos, ¿hay otros planetas, otras galaxias? Aunque sin irnos más lejos, aquí en la Tierra me viene a la memoria la duda de por qué Dios ha elegido a Israel como su pueblo. Si Dios lo creó todo, también, por supuesto, todos los planetas, todos los sistemas, todas las galaxias, es decir, todo lo conocido y por conocer, pues aunque no esté en nuestro alcance de entenderlo y comprenderlo, sí lo estaría en el saber y esencia de Dios. Y después de esto, Dios elige a los israelitas. Creo que es un Dios limitativo, que se limite a expandir su doctrina a unos pocos de seres humanos. Y si existen otros planetas, ¿cuánto espacio perdido? Ignoro si Dios ha terminado a día de hoy la creación. Ignoro si en la actualidad sigue castigando al ser humano como en el Antiguo Testamento. Si los hombres se odian o se matan. Pero de una cosa sí estoy seguro, y es que después de este escrito me siento más cristiano que ateo, y más ateo que apóstata. No intento llevar al lector a la confusión, pues desde mi interior tengo claro cuál es el signo de mi conciencia, y a pesar de estas manifestaciones conservo las enseñanzas de nuestros antepasados, aunque me esté costando el poder entender estos principios. Debo hacer notar la libertad de Dios, la libertad que Dios nos ha dado, y es más llegada esta al libre albedrío, donde puedo actuar bajo mi responsabilidad y con mis consecuencias. Los diferentes autores de los libros sagrados no coinciden con el desarrollo de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Juan, en ocasiones no dice lo mismo que Mateo, Marcos o Lucas. Por otro lado, hay libros o argumentos que la Iglesia no ha considerado importantes para que formaran parte de la Biblia, tal vez por su dureza o por otras circunstancias que no vinieran al bien común. Por ejemplo, el libro de Enoc, el Evangelio de Felipe y otros. Por último, quisiera dejar en el aire una pregunta a la que la Iglesia no se ha atrevido a responder desde su fundación. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bien, pues en principio quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a Mario, el concejal de Cultura, a Pilar y a todas las personas que han hecho posible que se lleve a término y puesto en escena este evento, que de alguna manera no dejan de ser los impulsores de la cultura en nuestra ciudad. Y no menos a vosotros, daros las gracias por vuestra presencia y sobre todo hoy día que tenemos, ¿verdad? Que también no dejáis de ser el vehículo que envía y distribuye la cultura a los vientos. Gracias. Quiero presentaros este libro que he titulado Echar un pulso a Dios. Resulta complejo el hablar de si existió la creación tal y como nos lo cuenta nuestra historia, o si por el contrario debo tener presente la duda sobre la existencia de Dios. Quedo confundido por tantas ideas de los hombres respecto de su Dios, de aquel convencimiento de que es el único y verdadero. Y lo cierto es que si preguntas en cada esquina del mundo, te encuentras y te responden que su Dios es el verdadero. Es posible que todos tengan razón, y es posible que todos estén equivocados, y es posible que ese Dios siempre sea el mismo. La poca fuerza de otros pueblos con muchos dioses tenían claro
que no eran reales y se preguntaban: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Estaba claro que solo el interés personal era lo que movía a esos pueblos dentro del temor y de la ignorancia. No todos los hombres afirman que Dios es moralmente bueno, mientras que algunos consideran que Dios representa lo moralmente bueno, admitiendo por tanto que existe una definición objetiva de lo bueno y de lo malo. Otros dicen que Dios está por encima de la moralidad, de manera que es bueno lo que Dios quiere que sea bueno. Dios en el Antiguo Testamento tiene un comportamiento duro, cruel e inapropiado para un Dios. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. No he llegado a entender en ningún momento el significado de someterla. Les pone un parque en Edén para que lo cuiden y vivan en él. Les advierte: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas, porque tendrías que morir. Me ilumina con esto que si ellos no comen de ese árbol no tendrían que morir, por tanto serían inmortales como los ángeles. O tal vez sería otra clase diferente de ser inmortal. Pero es posible que Dios creyera que ya serían muchos en casa y les pone una trampa, una prueba. Y digo yo, ¿tiene Dios tiempo para esto y no les indica que al lado de este árbol del saber del bien y el mal había otro que era conocido con el nombre de árbol de la vida? Y si llegaran a comer de este árbol vivirían eternamente. Aquí ya empieza Dios a tomar al ser humano como un juguete. Siempre estaban desnudos y no sentían vergüenza hasta que Dios les coacciona. Dios castiga al ser humano con mucha frecuencia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y lo pone en marcha con situaciones extremas. No permite a Moisés y a Aarón entrar en la tierra prometida. Castiga a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. El diluvio universal para acabar con la vida del hombre, pues se arrepentía de lo creado. La confusión de las lenguas, el sacrificio de Isaac. La desobediencia de Saúl, que por cierto sería conveniente saber sobre ella, porque cuando dices desobediencia parece que la cosa no pinta bien para el ser humano. Pero al menos, desde mi punto de vista, tendría otra lectura. Y voy a contar el caso. Viene Dios a encomendar a Saúl la destrucción de los amalecitas, que son enemigos de Dios. Enemigos de Dios, nos preguntamos. Debe destruir a todos los hombres, mujeres y niños, a los machos del ganado y cuantos estos se producen. Saúl deja libre al rey de Amalec. Dios no se lo perdona y descubrimos un Dios vengativo, materialista y prepotente. Cada uno tiene un motivo para ser castigado por Dios y va más allá en el periodo de Moisés. Le dice: no tendrás otros dioses rivales míos, no te harás ídolos, no te postrarás ante ellos. En el Antiguo Testamento, Dios no ha dejado de castigar al ser humano. Moisés sale de Egipto para cruzar el Mar Rojo y en un momento determinado le dice: si me obedecéis y cumplís con mis leyes, no os enviaré las enfermedades que he enviado a los egipcios. Aquí Dios amenaza a su pueblo, no puede ser un Dios amenazador. Hablar un pelín no quiero prolongarme mucho ni cansaros. Si estáis cansados, baratear y ya es una señal. La Iglesia no ha tenido un buen caminar. A lo largo de la historia podría decir lo mismo de cualquier institución de la época. Los papas abusaban generalmente de su estatus. La historia nos introduce en el secreto de las estancias papales. Por un lado, castigaban y condenaban el incesto, la homosexualidad, la violación, la infidelidad, la pederastia, la sodomía o el adulterio eclesiástico. Por otro lado, los practicaban. Sin el menor decoro, a la sombra del poder de la tiara, y en el silencio y oscuridad de sus dormitorios, donde Inocencios, Píos, Clementes, Bonifacios, Juanes o Pablos escribieron historias de conspiraciones, vicio y sexo. Hubo papas casados, pederastas, violadores, homosexuales, fetichistas, travestis, sadomasoquistas. Algunos, como Damaso I, promovía a hombres en el ciclo eclesiástico, siendo la moneda de cambio el dormir con sus esposas. No obstante, la Iglesia le canonizó.
Sixto III pidió ayuda a dos novicias mientras oraba en la capilla, consiguió violar a una, la otra escapó. Juan XI cometió incesto con su propia madre, violaba a los fieles y montaba orgías con chicos. Juan XII organizó un burdel y cometió incesto con su media hermana. Urbano II creó una ley en la que permitía que los sacerdotes tenían permiso de tener amantes, siempre que pagaran un canon. Clemente VI compró un burdel respetable, solo para los miembros de la curia, aún sí. Bonifacio IX dejó 34 hijos a los que llamaba cariñosamente mis queridos sobrinos. Y por último, Alejandro VI, por último que leo, hay muchos más, llamado el insaciable, disfrutaba de orgías y forzó a un joven de 15 años a tener relaciones sexuales con él 7 veces en el espacio de 1 hora, hasta que murió. No es el autor el que pretende echar un curso a Dios, lo han sido otros. Uno de sus hijos en el concilio del cielo, el hombre en la construcción de la Torre de Babel. Jacob condiciona su creencia a unos resultados beneficiosos para él. En un principio el hombre quería estar en la misma línea divina que Dios y la afrenta de los hijos de él. Puedo creer o no en Dios, pero cuesta mucho y sobre todo el saber dónde está. En todas partes, nos decían en la escuela, era lo que les enseñaban nuestros padres. Pero para mí, Dios está en ese niño que llega a salvarse de una enfermedad terminal, en el que sale bien de una intervención quirúrgica, en el amigo que es feliz, y podría decir también en todas partes. Ahora, si me permitís, algunos de los presentes van a leer unas Celia, con ese pie para que sepamos quién eres y te vemos, y va a leer algo sobre todos sabemos lo que nos enseñan por un lado nuestros padres y por otro lado la Iglesia. Analizamos, ¿es ese? No. Empieza Podemos, ¿no? Podemos, perdón. Descubrimos el enfado de Dios contra los seres humanos y cómo los castiga. Lo que lee Celia no ha sido inventado por este que lee, sino está en los libros sagrados. Génesis, capítulo 7, versículos 17 y 18. Fuerte ese que oiga. Podemos ver y descubrir el enfado de Dios por la corrupción de los hombres y cómo, de nuevo, vuelve a castigar al hombre, y esta vez con intención de eliminar la especie humana. De hecho, lo tiene muy asumido y solo cree en la bondad de Noé para ser salvado, al menos continúa la especie humana. En estos momentos es cuando te ves obligado a preguntar de nuevo, ¿Dios es bueno? Las escrituras dicen que sí, que Dios es bueno, que siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto, verdadero y bueno. La bondad es parte de la naturaleza de Dios. Dios no puede hacer nada que sea impío o injusto, sus intenciones y motivaciones son siempre buenas. Sin embargo, su forma de proceder dista mucho de lo que significa bondad, sobre todo cuando mata a la humanidad que él mismo creó por un acaloramiento momentáneo, contradiciendo por completo su actitud de benevolente, es decir, preocuparse por los seres humanos. Su actitud de omnisciencia, si lo sabe todo, ¿por qué permite el hombre llegue a esta situación? Si Dios es bondadoso y perdona a los seres humanos todas sus faltas, ¿por qué llegar a la situación del diluvio? ¿Los niños también eran corruptos, eran ladrones y hacían el mal? ¿Pero dónde vamos? Si un niño no tiene capacidad de hacer y ni siquiera conoce el mal, ¿cómo es posible que sea castigado por ser malo? Pero no solo es eso, es que tenemos un Dios, además vengativo, porque castiga a los seres humanos a través de sus hijos. No olvidemos que en un momento determinado, según los libros sagrados, Dios le dijo al hombre que le castigaría, y si no era él directamente, lo haría a través de sus hijos, nietos o bisnietos. Simón va a leer vengo a hacer un descanso de cómo empieza. Sí, vengo a hacer un descanso. Pues es sobre la creación de los ángeles y Satanás. Vale.
un descanso, pues después de todo esto me siento cada vez más confuso. Y cuando vuelvo a retomar sobre estos temas, me pregunto, ¿en qué parte, qué día de la creación aparecen los ángeles? No descubro nada en mis investigaciones de que los libros sagrados hablen de la creación de los ángeles. No dicen nada de que Dios creará a los ángeles en este momento o en aquel momento de la historia. Y vuelvo a preguntarme, ¿es posible que existiera una madre celestial, que por tanto los ángeles pudieran ser los hijos de Dios? Pero entonces, Satanás, ¿qué fue? Ángel. También fue creado por Dios y sería su hijo. Y a la vez se rebela contra su padre. Y es que por eso que se produce la caída de Satanás y sus demonios, ángeles. Según los expertos de la Iglesia Católica, ocurrió antes de la creación de Adán y Eva. Esto sitúa la creación de los ángeles antes del sexto día de la creación. Estos mismos expertos apuntaban que la serpiente de Edén que tentó a Eva era el mismo Satanás, pero voy más allá. Si ya se había producido la caída de los ángeles y Satanás fue desterrado a la tierra, me pregunto, ¿qué hacía Satanás en Edén tentando a Eva? Si en un principio ya no estaba en Edén, no dejan de producirse contradicciones y confusiones, o se hayan producido hechos que la propia historia desconoce o los libros sagrados están incompletos. Y Sergio va a hacer lectura de, dice que Dios vuelve a castigar al hombre, las hijas de Lot se ven abocadas a tomar una inusual decisión. Hizo llover azufre y fuego desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, ya que Dios permitió a Lot librarse del castigo, advirtiéndole que, mientras salían de la ciudad, no deberían de mirar atrás, o de lo contrario serían castigados. No entiendo la premisa. Dios salvó a Lot y a sus hijas. Lot tenía miedo y se instaló en los montes, en una cueva, con sus dos hijas. Las hijas de Lot se encuentran en un descanso en su vida de Sodoma, donde vivían. La relación con su padre es bastante extraña, por razones de hospitalidad. Las había ofrecido para ser violadas por sus vecinos, y las despreciaron, pues preferían violar a los ángeles que Dios había enviado para avisarle de la destrucción de la ciudad. Han perdido a su madre, que acaba de convertirse en estatua de sal. Viendo que su inevitable destino va a ser la soledad, deciden tomar una terrible decisión. La mayor dijo a la menor: nuestro padre ya es viejo, y aquí no hay hombre que se acueste con nosotras, como se hace en todas partes. Vamos a emborrachar a nuestro padre y nos acostamos con él. Así nos dará descendencia. Aquella noche le emborracharon, y la mayor se acostó con él, sin que él se diese cuenta de que se acostaba y se levantaba ella. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: anoche me tocó dormir a mí con mi padre. Esta noche lo emborracharemos y tú te acuestas con él para que te dé descendencia. También aquella noche emborracharon al padre y la pequeña fue y se acostó con él, sin que él se diese cuenta de que se acostaba y se levantaba ella. Pues, en principio, hasta aquí por un momento. Hasta aquí. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a hacer un turno de intervenciones para que aquellos que queráis preguntarle algo a los escritores lo podáis hacer. Carmen. Yo quería preguntarle a la poeta, ¿es el primer poemario que escribe? Sí. Ah, Es el me primero ha que... confundido que has dicho que es una antología y he dicho, es muy joven para hacer una antología. Bueno, es un poemario, sí. Pero es el primero que escribí y que he publicado. Ahora estoy escribiendo otro que espero poder publicar pronto. Bueno, deseo que publiques una verdadera antología. Sí, bueno, eso con el tiempo, ¿no? Sí, hay una cosa que en mi presentación no he indicado, que tiene que ver un poco con el carácter pueril pues, del último poema, y es que busqué sobre todo que se pudiera publicar así, con lo que era el manuscrito original, tal y como yo lo había hecho, propio de una adolescente, ¿no? Al lado del poema, ¿no? Digamos, escrito en imprenta. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Más preguntas. Venga, romper el hielo. Yo quiero preguntaros a los tres, echar un pulso a Dios.
Pocos versos bastan y paralelismo triangular. Me parecen 3 titulazos. ¿En qué momento creativo surge el título? Si surge antes de escribir, surge al final, si os lo sugieren, si lo elegís vosotros. ¿Cómo surgieron esos títulos tan potentes? ¿Quién empieza? Venga, Manuel. Bueno, surge prácticamente al final, pero desde el principio está el concepto, como he dicho antes, ¿no? Porque son 3 malditos, para la reconciliación, evidentemente, y al final lo que sí hago es que lo desarrollo de una manera en que, partiendo del enfoque habitual cultural de estos 3 autores, absurdo en sí y desconocido per se, entonces ya lo decido directamente como paralelismo triangular. No puede existir un paralelismo triangular, es algo inexistente, como lo que parece ser la base en la que parto para este análisis de estos 3 autores. Patricia, yo tendría que remontarme a los 15 años para recordar porque elegí eso, pero sí lo sé. Es lo que he dicho al principio, que al final, para expresar lo que uno siente, pues si manejas el arte de la palabra, pocas palabras bastan o pocos versos bastan. No sé si la pregunta iba por si a veces las editoriales, ¿no? Sí, o como lo escribiste hace 15 años, o sea, cuando tenías 15 años, entiendo que ya le pusiste el título al poemario. Yo recuerdo, y según he visto el manuscrito, los poemas salían primero y luego salían. Y ya lo tenías como ahí pendiente de publicar en algún momento. Nunca pensé publicarlo. Pero lo tenías con tu título ya. Sí. Me parece curioso. ¿Y tú, Juan? Pues echar un pulso a Dios. Este es un título. Sí, entre risas y enfados pones un nombre que al final no es el que va a salir. Y de últimas ha sido cuando aparece el pulso. Al final, prácticamente en las últimas páginas. Y tenía dudas porque no sabía yo qué le pongo para que esto funcione. Y va a funcionar porque no va a saber nadie qué es lo que lee. Pero al final sí. Fue las 10 o 12 últimas páginas cuando me incliné en poner, echar un pulso a Dios. ¿Es un libro religioso? Yo diría que es un libro, es la lectura de los libros sagrados visto desde una perspectiva diferente, distinta a lo que han escrito los autores. Tengamos en cuenta que cuando la Biblia la escriben, son muchos autores los que lo escriben, no lo escribe Mateo, Marcos, Juan o Lucas. Lo escriben otros muchos más y recogen la información. Los primeros, es cierto que la recogen de los primeros después del año 0, digamos, ¿no? Pero cuando empiezan a escribir, algunos tienen la suerte de que de palabra, de uno a otro, le van contando y narrando la historia. Pero en ocasiones han pasado 100 y pico años o 200 años y tienen que valerse de informaciones que hasta podríamos decir que no son veraces. Pero sí, ahí queda. Y los autores, como digo, que son muchos, y como hemos leído en algún momento, los 4 que apuntamos fundamentalmente, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, a veces no dicen lo mismo. Y entre Marcos, Mateo y Lucas dicen lo mismo, y Juan a veces no dice ni cosas que dicen los demás. Es muy complicado. Por eso se trata no de escandalizar a nadie. Yo quisiera que nadie se escandalice, porque yo soy también cristiano, católico, apostólico y romano. Pero eso no implica que pueda hacer este libro o que pueda tener un pensamiento diferente de lo que es la Biblia, los libros sagrados. Porque confío plenamente en que los que han escrito el libro pusieron lo que creyeron en aquel momento. Y yo creo que tengo la posibilidad al menos de interpretar lo que pusieron. Más cuando
hay cosas que ya no solamente porque la información que pudieran coger de uno a otro fuera la adecuada, que tal vez, pero serán errores en la propia Biblia, existen errores. Y si me permitís, voy a apuntar, si lo encuentro, algunos errores que nos dicen la... Sí, aquí tengo, por ejemplo, una de las obras de relevancia de Miguel Ángel es el Moisés, la escultura de Moisés. Una particularidad en los cuernos que asoman, que todo en la escultura le ponen con cuernos, esto lo vemos, ¿no? Sin embargo, fue debido a un fallo en la traducción del hebreo original. La traducción hecha por Jerónimo de Estridón, que además no sabía el idioma, no tenía conocimiento del hebreo, se trasladó a Belén para informarse del hebreo, algo que no consiguió porque de ahí están los errores. Cometió un error en la traducción y confundió la palabra Karan, que significa rayo de luz, con el término Keren, que significa cuerno. Entonces puso que Moisés tenía cuernos, ¿no? Y que Moisés bajaba con las tablas y apareció el sol, le iluminó, y eso es lo que describen los autores realmente, pero en la traducción equivocan y ponen que son cuernos. O también tenemos el error por causa de la traducción que fue referido al camello y la aguja. Dice Mateo que dijo Jesús: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, porque lo diga uno y otro. O sea, que no. Por más que quisiera Jesús dar una explicación sobre esto, estoy convencido de que no podía decirlo de manera tan exagerada. Ni él mismo llegaría a una explicación tan desmedida para indicar su enseñanza, y solo cabe entenderlo como un posible error en la traducción. San Jerónimo de Estridón, que fue el que lo traduce, identificó cámilos, que en griego significa maroma, cuerda gruesa, con el término cámelos, que en griego significa camello. También es lógico entender que una maroma no puede pasar por el ojo de una aguja, pero es más comprensible y tiene más sentido el que lo sea un camello. Así se puede adaptar de manera más cercana y lógica el argumento de la enseñanza. Y otro hecho que, aunque no sea como tal error en la traducción, pero sí visto cuando Jesús dijo en la cruz: tengo sed, y le dieron vinagre. Había un recipiente que contenía algo parecido al vinagre, pero nunca lo fue. No teniendo sentido que hubiera un recipiente con vinagre, ¿para qué? Lo que sí había era un recipiente con posta, que es una bebida que se elaboraba mezclando agua y vino picado, avinagrado. Y aún teniendo un sabor poco agradable, para ellos tenía ventaja sobre el vino porque era más barato. No se corría el riesgo de que se estropease, ya estaba picado y era la forma más segura de que los soldados bebieran agua. Como vemos, los libros sagrados que creemos, pues sí, es lo que nos han enseñado nuestros padres, y a partir de ahí el adoctrinamiento es tan fuerte que casi no podemos desviarnos, o sí, cada uno puede tirar por donde sea. Yo, por ejemplo, he visto las cosas con otra perspectiva, simplemente con otra perspectiva. Errores cometidos en la Biblia, claro que los hay, en la traducción, lo traduces mal y lo pones en la Biblia y pues, no lo tenemos que creer porque lo dice la Biblia, pero no deja de ser un error. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Yo creo. Bueno. No, tranquilo, no. Dale. No. La señorita primero. Venga, Carmen. La pregunta es para Juan. Yo conozco su faceta poética y me está sorprendiendo esto que nos está explicando. Solamente una pregunta. ¿Has querido reivindicar la existencia de Dios con este libro
o todo lo contrario? Ya has dicho que eres católico y todo eso, pero ¿qué has querido hacer con la figura de Dios en este libro? Darle un pulso. Pues Bueno, aparte de eso, resulta complicado porque, a ver, algo tiene que haber, es cierto. Dios, como decía al principio, le preguntas en cada esquina y cada uno tiene su Dios y es el verdadero. Nuestro Dios, mi Dios, pues puede ser ese mismo, pero por un lado cabe preguntarse si la vida en este mundo, en estos planetas, en estos sistemas solares, tienen 14.000 millones de años, 10.000 millones de años, hablan unos libros y otros. ¿Cómo lo que conocemos solamente tiene 2023 años? Bueno, diría menos, porque nuestra religión, la Iglesia, empieza a conocerse 200 o 300 años después, es decir, hace unos 1700. ¿Cómo siendo así, Dios no estaba antes? Nuestro Dios, porque Dios se habrá habido siempre, como decía esos que pensaban que tenían 200 dioses. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Pero el Dios que nosotros conocemos es hoy el Dios que ha habido siempre, y si ha sido así, porque alguien no nos lo ha hecho saber. A ver, yo he sido monaguillo. En la iglesia de la Soledad de aquí levanté con el cura los cimientos. Voy a misa, porque no me da vergüenza decirlo, pero piensa, qué tontería. Voy a misa cuando puedo. Pero eso no quita de que pueda creer en un Dios o en otro Dios o en nada. Lo dejo en el aire, que cada uno piense lo que crea. Yo, el punto de vista, como también he dicho aquí al principio, Dios está en todas partes y, por supuesto, también pienso eso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me dirijo a todos y a todas. Yo soy católico y creo en Dios, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuántos dioses tiene el mundo? Nosotros estamos acostumbrados a creernos en un Dios que nos enseña desde pequeños. Y los otros dioses que están en otras partes, ¿qué son? Como los 12 discípulos, que cada uno en su eso es un Dios. ¿Por qué no existe un Dios para todo el mundo? Esa es la pregunta. Existe un Dios para todo el mundo. Lo que pasa es que cada uno le ve con su perspectiva y con su forma de verlo. Pero no podemos pensar que en la India tengan otro Dios que no es el nuestro, pero es su Dios y es único para ellos. O sea, Dios hay uno. Diferentes situaciones, diferentes individuos, y lo ven de la forma que cada uno lo ve en ese momento. O sea que el mundo no está preparado para tener un Dios, sino varios. Es la respuesta. No tiene su Dios. No tiene su Dios. No tiene su Dios. Yo pienso que Dios es solamente uno yo creo que Dios para todos. y el otro que es otro Dios. Y otra cosa es la ideología. Vamos a los libros, a preguntas sobre los escritores de su libro, porque si entramos así, tenemos para un debate. Yo, si quiere, Hemos para irnos tomamos café cuando quiera. No, para nada, es su opinión, claro. No sé, que no. Cuando quieras, tomamos un café y hablamos de este tema largo y tendido. Seguro que tú tienes más que hablar que yo de este tema. Más preguntas. Yo quería preguntar a Juan y a Manuel. Yo entiendo que para escribir este libro os habéis documentado, habéis investigado, habéis leído mucho,
¿qué dato es el que más os ha sorprendido de vuestro trabajo de investigación? A mí, curiosamente, lo que más me ha sorprendido es conocer a Spinoza. Para mí el mejor autor, el mejor filósofo de la historia, aunque no se reconozca así. Pero sobre todo me ha sorprendido que Marx, su primer trabajo antes de la licenciatura de filosofía, fue sobre el tratado teológico político de Spinoza. A partir de ahí es donde me empezó a dar morbo para seguir adelante. ¿Y tú, Juan? Yo, ¿El que más te ha sorprendido? la fuente fundamental ha sido el Evangelio, la Biblia. Y me ha sorprendido a veces, de eso mismo me ha sorprendido, pues eso, que unas veces digan por un lado una cosa y por otra la contraria. Y luego sí, evidentemente he mirado la historia de Google y me he apoyado en científicos, en expertos, profanos o no, pero expertos. Y como sorpresa, es que en realidad me he acogido a lo que más me ha interesado de esa lectura y de esa investigación. Como tal, sorpresa no encuentro para poder definir con claridad y determinarme. Más preguntas. Patricia ya lo ha comentado antes que ya está guiada con otro libro, pero de ellos dos, Manuel y Juan, ¿tenéis algo después? ¿Qué hay después de esto? Bueno, hablo yo antes incluso que Juan. Sí, desde mi punto de vista sigo trabajando sobre toda esta bibliografía utilizada para este libro. He encontrado tantas sorpresas, tantas actividades, tantas controversias, como dice Juan, entre autores en sí mismos, entre lo que escriben ahora y lo que escriben dentro de los ratos, incluso dentro de una misma obra, que sí me gustaría hacer un compendio de qué es la filosofía realmente, antes de que acaben con ella, dentro del mundo en el que vivimos. Sería una especie de enfoque de distintos autores de la filosofía dentro del neoliberalismo que nos hace no pensar. Y partiendo sobre todo de Spinoza, que dice su fundamento más importante, que la libertad solamente se alcanza por la razón. Entonces, por ahí es por donde van un poquito los tiros, como ensayo absolutamente propio, nada comparativo, nada de conclusiones, sino como mis propias ideas. Entonces echaré un curso a alguien, no sé a quién, pero me gusta tanto el título que a alguien se lo tengo que echar. Al final, Más preguntas. Sí, contesto. Ah, sí. Yo estoy haciendo ahora mismo otro poemario que, por cierto, para advertir, el primero viene nacido de la desesperanza, del dolor, y así cuando lo lees lo descubres. Y este he querido ponerle flores y rosas, abundancia, que salgan de las páginas. No sé, todavía lo tengo a medias. Y estoy escribiendo también un libro, ese libro o lo que fuere. Llevo como 160 páginas y no sé cómo continuar, ni sé qué es lo que va a ser. Tengo la seguridad, quisiera que fuera cierto, y no quiero quebrar a nadie, pero va a hablar de la pobreza. Y de la pobreza vista desde el egoísmo y el robo, partiendo de la prehistoria, donde el hombre se iba a cazar, la mujer iba a pescar, y cuando tenían los alimentos en la cueva donde fuere, comían y los colocaban lo que les sobraba. Cuando tenían que comer otra vez, comían todos por igual.
cuando aparece el dicto de turno y se quiere comer más que los demás, se hace amigo de este otro para tener más fuerza, domina, se hace el tontito y le roba la comida a los otros. Eso es la prehistoria. 14.000 millones de años, 2023. Un poco así lo quiero desarrollar, pero no sé por dónde salir. Se me he quedado ahí y no sé por dónde ir. Yo creo que una pregunta. Cuando has ido a publicar esto, y me parece un formato estupendo, a mí me encanta utilizar el formato literario poético de toda la vida, ¿te han criticado por no hacer poesía libre y decir que escribías una especie de cancioncilla? No ha habido críticas, pero sí que es cierto que entre las personas entre las que me muevo, claro, lo que más hacen es verso libre, pero no hay crítica como tal. De hecho, yo lo vería más como una alabanza de que si yo lo hubiera escrito hoy en día, que ha aclarado que no, hoy en día es que no se tira de cosas puras, ¿sí? Pero no, críticas como tal no. Entonces lo que estás escribiendo ahora Ahora es verso libre. es verso libre. Reinterpretado como se interpreta ahora el verso libre. Sí, sí. ¿Y es un poco autobiográfico el libro? Este totalmente, de esa época, y el que estoy escribiendo ahora también, pero ahora ya con otra madurez. Lo interesante de esto es que a mí me permitió releerme. O sea, cuando yo descubrí hace pocos años que tenía esto, no daba crédito de que yo hubiera escrito esto. Y me permitió releerme y ver que muchos de los temas que se tratan, que como digo son lugares comunes en la poesía y en la literatura, luego han estado muy presentes en mi vida. O sea, de hecho, en el epílogo se comenta, ¿no?, que muchos de los poemas yo los guardaba un poco como cantinelas, ¿no? Como recitamos a lo mejor las golondrinas de Becker, que todo el mundo se lo sabe y está ahí en la recámara, ¿no? Pues a mí algunos de los versos se me repetían en la cabeza. Y luego me he dado cuenta que han sido temas, pues eso, la obsesión por el tiempo, por la percepción, etcétera, que han estado presentes en mi vida personal, en mi carrera profesional, y por eso pude hacer una relectura y de ahí el decidir publicarlo, porque más allá de un recuerdo bonito de la adolescencia, pues o sea, podría haberse quedado en eso, pero lo he decidido publicar porque es muy vigente también. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya está? Yo quería preguntarle también a Patricia. Claro. Cuando escribes, bueno, yo también tengo un poema, como hemos dicho, pero sabemos que la poesía te sale del corazón y que cuando te pones a escribir no es porque dices voy a escribir a ver si me sale un poema, no. Tiene que decírtelo el corazón, si no, no te pones. Porque si te pones y no haces nada. Pues ya se la pregunta, no quiero enrollar. Tus poemas, como he contado, que los míos son duros, fríos, desesperantes y de todo esto, los tuyos ¿cómo son? ¿Son alegres? Como son de la juventud, supongo que más alegres que tristes, ¿no? Pues en concreto estos no. Hay muchísima crítica a la hipocresía, a la iglesia también. De hecho, iba a comentar si el título de tu libro es echar un pulso a Dios o echar un pulso a la iglesia. Echar un pulso a Dios. La iglesia entra en un par de páginas. Vale. Y ya veis que lo pongo. Bueno, pues sí que, no, son los que sean duros, ¿no? Pero sí que hay crítica y luego hay algunos poemas dedicados al amor, pero al amor entendido como lo entiende un adolescente, ¿no? Lo que estoy escribiendo ahora, también hay un equilibrio entre los poemas que nacen del dolor, pero hay también bastantes de canto a la vida. O sea, las dos perspectivas. ¿Alguna intervención más? Damos por finalizado el acto y agradeceros vuestra presencia aquí, que os guste venir a la biblioteca, que vuestros libros formen parte de la biblioteca, que tengáis suerte, y a vosotros, gracias por haber venido. No sé si tú, Mario, quieres decir algo más. Sí, creo que tienen allí
las mesas vendiendo los ejemplares y creo que aquí os lo firmarán gustosamente, ¿no? Digo yo. Sí, ¿no? Así que si queréis pasar por allí, te están vendiendo los libros allí al fondo. Gracias por venir, de verdad.